Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Yuki y el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas Pop Tart de canela. El día de hoy vamos a preparar estas deliciosas Pop Tart. Son una receta que pueden ustedes preparar con los hijos y la verdad es que es una receta muy sencilla de hacer, no van a ensuciar casi nada y se la van a pasar increíble. Hoy les voy a dar algunos tips para que ustedes los puedan preparar y los puedan rellenar también con otras opciones. Bueno, para preparar esta receta vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla cortada en cuadritos y que esté congelada. ¿Por qué la necesitamos congelada? Para que mantengamos esta parte fría de la mantequilla y si estamos en un ambiente muy caluroso, evitar que nuestra masa se aguade mucho. También vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo, 90 gramos de agua y media cucharadita de sal. Se preguntarán muchas veces por qué utilizamos sal en repostería. Bueno, lo utilizamos para mejorar los sabores, no sé, es como hacerlos que se sientan más. Entonces, lo que hace la sal es ayudar un poquito a que mejoren los sabores. ¿Ok? Entonces, para empezar nuestra receta, vamos a colocar 200 gramos de mantequilla dentro del vaso. Les recomiendo que dejen como cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Va a estar perfecto. Vamos a añadir los 300 gramos de harina. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan se las voy a ir contestando, la pueden escribir en el recuadro de comentarios y con muchísimo gusto se las voy a responder. La media cucharadita de sal y los 90 gramos de agua. Vamos a colocar la tapa y vamos a mezclar durante 10 segundos a velocidad 4.5. Lo que estamos preparando aquí es como una masa hojaldre rápida. Entonces les voy a enseñar cómo queda la masa. Esta es la tapa. Y nuestra masa queda así. La voy a mezclar 5 segunditos más, bajando los restos de las paredes del vaso, para que todos los ingredientes nos queden completamente integrados. Les recomiendo también, ahorita lo que hice fue revisar que la masa estuviera bien preparada a través del orificio de la tapa y ya nos quedó nuestra masa bastante más compacta. Tenemos preguntas. Nos mandan saludos desde Sevilla, España. Saludos de regreso. Ahora lo que vamos a hacer es, este es un tip de repostería que a mí me encanta, vamos a refrigerar esta masa, muchas veces la hacemos bolita o tenemos que extenderla sobre una superficie y lo que vamos a hacer ahorita va a ser estirar unos trozos de plástico film, yo los voy a extender sobre la mesa de esta forma y procurando que nos quede bastante bien estirada. De esta forma y ya tenemos como un rectángulo de plástico film. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la masa sobre este plástico film de esta forma. Para retirar todo lo que nos queda en el fondo. Ahora, muchas veces, en este caso no es, pero muchas veces cuando hacemos panadería o alguna otra masa, se nos queda atorada en las cuchillas. Lo que podemos hacer es colocar nuevamente el vaso con la poca masa que haya quedado en el fondo y vamos a ir a nuestra pantalla de modos y vamos a seleccionar turbo y luego seleccionamos 2 segundos y digo, en este caso no quedó mucha masa.
Esta parte lo que hace es expulsar toda la masa que quedan en las cuchillas con el centrifugador y, digo, se va a ver un poco. Si se fijan, quedaron algunos residuos en la orilla. Cuando tenemos masas un poquito más húmedas, un poquito más pegajosas, nos ayuda muchísimo para aprovechar todo lo que haya quedado en las cuchillas. Entonces vamos a retirar esta masa y vamos a cubrirla de esta forma, presionándola para formar un pequeño rectángulo y así no nos ensuciamos tanto. Entonces, de esta forma tapamos del otro lado. Y cubrimos con el plástico film. Esta masa la vamos a refrigerar durante 20 minutos para que nuevamente la mantequilla se endurezca y la podamos trabajar después. La voy a colocar en refrigeración. Listo. Yo ya tengo aquí una masa preparada y cualquier pregunta que tengan las voy a ir revisando. O le estamos preparando unas Pop Tart de canela. Al parecer creo que no se están viendo los títulos que estamos poniendo, bueno, que estoy poniendo al principio del video. Entonces, les recapitulo un poquito. Estamos haciendo Pop Tart de canela y la masa la hicimos con 200 gramos de mantequilla en cubitos congelada, 300 gramos de harina de trigo, 90 gramos de agua fría y media cucharadita de sal. La mezclamos entre 10 a 15 minutos 15 segundos a velocidad 4.5. Retiramos la masa del vaso y la hicimos un rectangulito y la cubrimos con plástico film y la está en refrigeración durante 20 minutos. Yo ya había adelantado esta parte para enseñarles a ustedes cómo trabajar la masa y hacer una hojaldre bastante rápida. Entonces lo que voy a hacer es voy a mover tantito la Thermomix para tener espacio de trabajo y lo puedan ver perfectamente. Ya tengo mi masa refrigerada, está dura, no se pega a las manos. Y lo que voy a hacer ahorita es espolvorear un poquito de harina de trigo sobre la mesa. Es bien importante cuando trabajen masas de este tipo que enharinen bien la masa. No tiene que quedar tan polvosa, pero lo vamos a hacer para que no se nos adhiera ni al rodillo ni a la superficie donde estamos trabajando. Entonces vamos a estirar esta masa hasta formar un rectángulo más o menos de 20 centímetros por 60 centímetros. Si ustedes alcanzan a apreciar, tiene como unas manchitas blancas, que esos son los trozos de mantequilla que no se terminaron de integrar. Esto es lo que queremos, esto es lo que nos va a ayudar a que se nos formen estas pequeñas bolitas de aire entre la masa al momento de la cocción. Pues vamos a estirar la masa. Si tienen un rodillo pequeño como el mío, lo que vamos a hacer es siempre revisar que tenga harina, la superficie para que no se nos pegue. Vamos a ir girando la masa para que esta se vaya formando en rectángulo. Vamos a tener que estirar de un lado más que de otro. De esta forma. Más o menos ya tenemos nuestro rectángulo. Ahorita conforme vayamos doblando, van a ustedes ir viendo que va a mejorar la forma de este rectángulo. Terminando de estirarla, lo que vamos a hacer es doblar de la izquierda hacia la derecha en forma de tríptico. Entonces esto es para hacer las capas de la masa. Entonces doblamos el lado izquierdo y luego doblamos el lado derecho de esta forma. ¿Ok? Ahora, nos dice la receta que la refrigeremos nuevamente 20 minutos para que esta mantequilla se vuelva a endurecer y no nos quede muy aguada la masa. Yo voy a seguir trabajando para explicarles cuáles son los siguientes pasos. Ya que se haya refrigerado durante 20 minutos, nuevamente la vamos a estirar, la vamos a colocar con los dobleces hacia los lados. Entonces, nuevamente estiramos la masa de esta forma, revisando que tenga suficiente harina en la parte inferior de esta forma. Nuevamente vamos a formar un rectángulo de unos 20 centímetros por 60 de esta forma. Y otra vez vamos a hacer el mismo procedimiento de hacer el tríptico
2 veces más. Esta va a ser una. Nuevamente doblamos hacia los centros, 1 y 2. Y otra vez vamos a estirar nuestra masa de esta forma para que nos quede el rectángulo. Giramos. Recuerden que todas estas recetas las pueden encontrar en Cookie Dough, en nuestra plataforma de recetas. Y esta se llama Pop Tart de canela. La pueden hacer con sus hijos. La verdad es que quedan deliciosas como para que se lo coman de postre o en el desayuno si gustan también. Pues estiramos nuevamente y esta va a ser nuestra última vuelta. A mí me gusta mover la masa de esta forma para saber que no se está pegando, y si siento que está como un poquito, que no tiene harina una parte, también le voy a espolvorear encima y le estiramos de esta forma. Listo, ahora sí vamos a hacer nuestra última vuelta. De esta forma. Si se fijan, ya la forma de la masa queda muchísimo más rectangular, entonces eso nos va a ayudar a que nos quede de mejor forma. Ya que hayan terminado de estirarla, vamos a aplanarla tantito, nuevamente la colocamos en una charola, la cubrimos con plástico y la vamos a refrigerar durante otros 20 minutos. ¿Por qué refrigeramos tanto? Lo que queremos es que la mantequilla se quede lo más dura posible, y si estamos viviendo en un lugar donde hace mucho calor, esto nos va a ayudar a que no se nos aguade la masa. Es un poquito complicado trabajar con masas que se aguadan mucho. ¿Ok? Entonces ya está lista, esta la voy a refrigerar unos minutitos, en lo que seguimos con la receta y ya después les explico el resto de la receta. Listo. Voy a limpiar tantito aquí. Listo. Ahora sí, vamos a lavar nuestro vaso para seguir preparando el relleno de la receta. El relleno es un relleno de azúcar con canela. Y vamos a necesitar 200 gramos de azúcar mascabado o morena, 10 gramos de canela en polvo, 20 gramos de leche, 20 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y una cucharada de azúcar. Vamos a colocar los ingredientes dentro del vaso. La canela, la harina, la mantequilla y la leche. Todo esto lo vamos a mezclar durante 5 segundos a velocidad 8. Hola, para los que se están conectando ahorita, creo que no se están viendo los títulos, pero bueno, estamos preparando Pop Tart de canela y la masa la hice, es como una masa hojaldre. Ahorita estamos preparando el relleno de esta forma. Entonces ya nos quedó el relleno y lo vamos a colocar en un platito para ahorita rellenar nuestras Pop Tarts. Para los que no conocen las Pop Tarts son, bueno, se venden en el supermercado, son como unas empanaditas, unas galletas rellenas de mermelada o de algún relleno de chocolate. Por ejemplo, también están rellenas de mermelada de fresa, de diferentes sabores. El día de hoy le estamos haciendo de canela para quien le guste la canela. Si no, también ahorita les voy a explicar alguna alternativa de rellenos. Y aquí mismo vamos a preparar también el glaseado. Para el glaseado vamos a necesitar 150 gramos de azúcar glass. Si ustedes no cuentan con azúcar glass, la pueden hacer en casa con Thermomix. Van a pesar los 150 gramos y lo van a pulverizar durante 30 segundos a velocidad 10. Si quieren una azúcar glass mucho más fina, les recomiendo tamizarla, pasarla por un colador de malla fina y
nuevamente pulverizarla durante 30 segundos a velocidad 10. Esto les va a dar un resultado mucho más fino para el momento de preparar tipo glaseados o algún postre que ustedes quieran decorar con solo azúcar glass. También vamos a necesitar una cucharadita de canela en polvo. Si van a preparar esta receta con otro sabor, pueden dejar nada más el azúcar glass con la leche que le vamos a añadir, los 30 gramos de leche. Y vamos a mezclar durante 10 segundos a velocidad 3. Listo, ya quedó nuestro glaseado, se los voy a mostrar. Si le llega a pasar como a mí que se quedó un poquito de azúcar glass en la orilla, simplemente es bajarla con la espátula y terminarla de integrar con la misma espátula. ¿Ok? Entonces vamos a colocar nuestro glaseado. Ahora recuerden que cuando hagamos glaseados con azúcar glass es bien importante taparlos bien o ponerlos en un recipiente hermético si les sobró, porque al final empiezan a desarrollar como una capita, se empieza a secar. Entonces, para que cuando vayan a decorar no tenga grumos su glaseado, les recomiendo que le pongan un trocito de plástico film que toque la superficie del glaseado para evitar que se forme esta capa. Que ya tenemos los ingredientes que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer ahora es estirar la masa. Lo que yo voy a hacer ahorita es cortar la masa por la mitad para facilitarme el trabajo. Y nuevamente voy a tener aquí mi recipiente con un poquito de harina para que la masa no se nos pegue. Y vamos a estirar nuevamente de esta forma para formar un rectángulo más o menos de unos 50 centímetros por 20 centímetros. Lo que queremos es que nos quede un rectangulito bastante parejo, porque lo que vamos a formar ahorita son rectángulos para hacer. Esto sucede cuando no ponemos suficiente harina, se nos pega sobre el rodillo. De esta forma. Entonces, lo que queremos hacer es que podamos recortar 10 cuadros de cada mitad. De esta manera. Ahora, si les empieza a quedar un poquito chueco, como a mí tantito aquí, con un cuchillo pueden ustedes cortar la masa y que nos quede derechita. Ahora esta masa la pueden juntar y volverla a estirar sin ningún problema. De esta forma. Y yo voy a revisar que la masa no se me haya pegado en la parte inferior. Entonces con el rodillo voy a estirar un poquito de harina y ya tenemos nuestra masa. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es dividir mi rectángulo. Primero voy a cortar por la mitad a lo largo. De esta forma. Y luego voy a cortar 5 rectángulos para que nos salgan 5 y 5. ¿Ok? Entonces. Aquí me fui un poco chueca. Listo. Ya quedaron nuestros rectángulos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de la masa. De aquí van a salir 10 piezas. Y lo que voy a hacer ahora es con el relleno que preparé. Aquí el relleno ustedes lo pueden utilizar como el relleno que ustedes deseen. Yo también tengo aquí preparado un poquito de crema de avellanas como un sustituto a las personas que no les gusta la canela. También tengo un poco de mermelada de chabacano, o pueden usar mermelada de fresa sin ningún problema. O preparar esta misma receta y en lugar de ponerle canela le pueden también poner cocoa en polvo sin ningún problema. Entonces vamos a colocar un poquito de esta preparación al centro de cada una de las rectángulos, solamente de un lado.
de esta forma. Y con la parte posterior de la cuchara vamos a empezar a presionar el relleno y vamos a dejar una orillita de más o menos como 1 centímetro libre para que cuando cerremos nos quede ese espacio y no se nos vaya a salir el relleno de canela. De esta forma. El relleno también, si fuera el relleno de mermelada, pueden ustedes una cucharadita de mermelada la vamos a esparcir por toda la masa, dejando igual esta orillita de 1 centímetro más o menos de cada lado. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque vamos a usar la masa sobrante que no tiene relleno como tapa. De esta forma. Y a mí se me hace mucho más fácil trabajar como al revés. Si ustedes lo quieren hacer así, lo pueden hacer sin ningún problema. Aquí yo tengo preparado un poco de huevo batido y vamos a barnizar la orilla de cada rectángulo. Yo lo voy a hacer al revés, voy a barnizar la orilla que no ha sido rellenada. Se me hace más fácil trabajar así. Y así no manchamos el relleno que está del otro lado. De esta forma. Listo. Y ya que quedó, vamos a ir cubriendo con la masa que está enfrente el relleno. Van a quedar como unos sobrecitos. De esta forma. Y ahora sí, con ayuda de un tenedor, lo que vamos a ir haciendo es presionar durante todo ese centímetro más o menos que dejamos de libre sin relleno, vamos a presionar la orillita como si fueran empanadas. De esta forma, y las vamos a ir colocando sobre una charola de horno. Ahorita podrían ir precalentando el horno a 180 grados para que mientras hacen sus Pop Tarts se vaya calentando y esté a muy buena temperatura el horno. Por eso les digo que es muy importante que la parte inferior esté con suficiente harina, porque muchas veces se nos queda pegada la masa y luego es difícil retirarla. Entonces, si les llega a pasar eso, lo pueden hacer con una raspa o con una espátula de pastelería y ya nada más la pasan por debajo con mucho cuidado para despegarla. Ahorita voy a ir también a revisar sus comentarios. Toda la orilla. Si ustedes quieren utilizar, pueden utilizar un relleno de crema de avellanas y hacer este mismo proceso, procurando que la parte de la orillita nos quede con ese centímetro, porque si no luego el relleno se va saliendo. Listo, ya quedaron nuestras empanadas. Y voy a hacer unos pequeños, voy a picarlo muy poco. Esto va a ayudar a que no se nos inflen las Pop Tarts al momento de estarlas horneando. El chiste de esta receta es que nos queden planitas. Entonces, esto lo vamos a hornear durante 10 a 15 minutos dependiendo del horno. Hay veces que los hornos son de convección y se hornean más o hasta que se hayan dorado. Los vamos a barnizar o los pueden dejar también sin barniz. Van a quedar un poquito más claritos de color. Entonces yo sí les recomiendo que los barnicen tantito, de esta forma. Y los vamos a hornear durante 10 a 15 minutos. Yo aquí ya tengo preparados algunos que hice hace ratito, para que vean cómo quedan. Este es el resultado de cómo quedaron. Son como unas mini empanadas rectangulares. Y voy a ir revisando sus comentarios. Estamos preparando unas Pop Tarts de canela. Buenísimo. Entonces yo hice, no sé cuál de todas estas, algunos de estos están rellenos de chocolate. Entonces la verdad es que pueden ustedes utilizar cualquier relleno, pueden utilizar el relleno de canela de aquí.
preparar la mitad de la receta del relleno si van a utilizar algún otro relleno, también se los puedo recomendar. Y bueno, ya que hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer ahorita es decorar las empanaditas, las Pop Tarts, con un poquito de glaseado. Esto lo pueden hacer rociando un poco del glaseado encima, aquí formando un cuadrito de esta forma. Y las vamos a dejar secar más o menos unos 20 minutos, 30 minutos para que el glaseado se endurezca. También hay otra forma de hacerlo, es tomar un poquito del glaseado y dejar que caiga de la cuchara. Entonces lo que vamos a hacer es rallar nuestras Pop Tarts de esta forma. Cada vez que se les vaya acabando un poquito del glaseado, el chiste es hacer un movimiento rápido para que nos caigan como tiritas del glaseado. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Lo que les platicaba hace rato es importante hacer los hoyitos, por ejemplo, a esta se infló un poco de más, entonces nos quedó un poquito más inflada. Entonces, también lo pueden hacer esto sobre una rejilla y dejar que escurra el glaseado y ya después con una raspa recoger ese glaseado para poderlo aprovechar. Listo, déjenme ver si no hay preguntas. Muchas gracias, Emma. Nos quedaron muy bonitas. Ruth, nos estás preguntando que si con esta masa de hojaldre se pueden preparar croissant. Sí se pueden preparar croissants, nada más no te van a inflar, van a quedar como, no van a inflar como los de la panadería, que luego son unos muy grandes. La masa de croissant es una masa hojaldre fermentada. En este caso, en el video no se añadió ningún tipo de levadura, entonces, por lo tanto, lo que va a hacer es, se va a inflar por estas capas que hicimos y va a entrar el aire con donde quedaron las bolsitas de mantequilla, donde quedan los trocitos, eso va a hacer que infle. Entonces, la masa para hacer croissants es distinta, entonces, pues te invitamos a que visites Cookie Dough para buscar recetas de croissant, tenemos varias que están muy buenas, te recomendamos dar una visita por ahí, o si no, también la podemos meter como sugerencia y en alguno de nuestros videos que hagamos, podemos enseñarles a hacer croissants. Espero que les guste esta idea. Y bueno, no sé si haya más preguntas. ¿No? Muchas gracias, Carla. Lolis, ¿qué pasa si dejamos la masa más tiempo en refrigeración? No pasa nada. Si no la vas a usar inmediatamente, lo que va a pasar es que se va a endurecer un poquito más. Entonces, antes de utilizarla, yo te recomiendo que la saques unos 25 minutos antes de utilizarla para que esté la mantequilla un poquito más suave y al momento de estirarlo sea mucho más sencillo para ti. Lisette, ¿cómo hicimos el centrifugado? El centrifugado lo hicimos después de haber preparado una masa. Vamos a colocar la tapa y vamos a ir a nuestro menú a buscar el icono donde está turbo y vamos a seleccionar 2 segundos, encendemos y eso va a hacer que toda la masa que se haya quedado en las cuchillas se vaya hacia la pared de los vasos y entonces podamos utilizar y aprovechar toda la masa. Listo, creo que han sido todas las preguntas. Sí. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y los esperamos el día de mañana para que vean otro video. Creo que va a estar Alejandro y les va a explicar nuevas recetas. Bueno, espero que disfruten y vamos a estar posteando esta receta también en Instagram para que ustedes puedan ver cómo prepararla. Muchísimas gracias por acompañarme. Bye.